Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Modernización de aplicaciones al cloud, con la colaboración de nuestro partner tecnológico CAD Software. Soy Yolanda Lafalla de Software One y ante todo agradecer a todos el tiempo que nos estáis dedicando para estar conectados en el webinar. Os cuento la logística del webinar. La duración será aproximadamente de 1 hora. Podéis lanzar preguntas a lo largo de toda la sesión. En el panel veréis que hay un apartado de preguntas. Al final de la sesión las diremos. Sin más, quiero presentaros a las personas que van a participar en el webinar, que son Joaquín Potel, director global en Software One de Application Service, e Ignacio Cabrera, que es director general en Iberia y Latam de CAD Software, que harán la introducción inicial y contarán el acuerdo global al que han llegado ambas compañías. Posteriormente serán las presentaciones de Alejandro González, especialista en App Service Solution de Software One, y Rafael Cal, director técnico en Iberia y Latam de CAD Software, quienes desarrollarán el servicio que ofrecemos. Y sin más, paso el testimonio a Joaquín Potel. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Joaquín Potel, soy el responsable de nuestra área de servicio de aplicaciones a nivel global en Software One. Os voy a dar 2 pinceladas de quién es Software One, por si no nos conocéis. Una compañía con headquarter en Suiza, cotizada, alrededor de 8.500 profesionales en este momento en el mundo, en rápida expansión, más de 65.000 clientes, presente en alrededor de 80 y tantos, 90 países, es decir, con un gran reach. Somos uno de los principales partners de los grandes hyperscalers de cloud. Pues, por ejemplo, somos el partner, creo que más grande de Microsoft y uno de los más grandes de Azure en el mundo. Sin más, si me pasas la siguiente slide. Os comentaba que la compañía ha crecido muchísimo en los 3 o 4 últimos años, en plena transformación. Hasta el 19 éramos uno de los grandes resellers, partners de Microsoft en el mundo. Por aquel entonces empezamos un proceso muy agresivo de transformación, de desarrollo de nuevos servicios. La idea era convertirnos en una compañía líder en servicios en cloud. Y para ello empezamos todo un proceso de adquisiciones que nos dieran pues el reach, la potencia, el músculo para hacer delivery de servicios en la nube. Como veis, bueno, es un listado de algunas de las compañías que hemos adquirido, típicamente 4 o 5 al año en los últimos 3 años. Muchas orientadas a adquirir capacidades en la nube. Ahí hay Managed Service Providers de AWS, de Microsoft. Hemos comprado, por ejemplo, el año pasado, parte de Google Cloud y también otras compañías como Vilay, que nos dan una posición. En general, una serie de adquisiciones que nos permiten ser buen del viaje al cloud, ¿no? Resaltar una adquisición que veis ahí en el medio que se llama Intergrupo, una compañía colombiana, probablemente uno de los partners más potentes en el área de servicios en el desarrollo de aplicaciones. De hecho, nuestro compañero Alejo, que va a hablar hoy, viene de Intergrupo, de la compañía en Colombia. Allí tenemos más de 1.000 personas haciendo desarrollo de aplicaciones, modernización de aplicaciones, muy centrado en el mundo del cloud. Y ahora os contaremos cómo vemos nuestra aproximación a ese área de modernización de aplicaciones. Por daros una pincelada, como os contaba ahora, ahí veis cómo pivota el offering de Software One. La pata en la que vamos a centrar hoy es esa que está abajo a la derecha, la de Application Services, toda la parte de transformación de aplicaciones. También llevamos ahí toda el área de hiperautomatización, los temas de RPA, low code, no code, toda la gestión de transformación de procesos manuales y también parte del offering de data de la compañía. Pero la compañía hace otras muchas cosas, ¿no? Como os decía antes, una compañía muy potente en el mundo del FinOps y de todo lo que tiene que ver con la gestión del software y del software en cloud, transformación del puesto de trabajo hacia la nube, toda la parte de Future Data Center, la evolución del Data Center en cloud, es decir, todo el play de infraestructuras también en nube y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con seguridad
en ese movimiento, ¿no? Es decir, hoy vamos a hablar de una parte muy pequeña de lo que es SoftwareOne, pero como veis, tenemos servicios que acompañan a los clientes en todo el Cloud Journey. Y entrando ya en harina, hoy vamos a hablar de nuestra aproximación a la modernización de aplicaciones, uno de los servicios clave dentro del área de servicios de aplicaciones. Lo hacemos además con uno de nuestros socios en este viaje desde el principio. Llevamos más de un año trabajando con Cast y para nosotros es un socio clave en este viaje, porque desde el principio, cuando empezamos a diseñar cómo nosotros veíamos ese viaje a la nube, nos parecía que había que intentar hacerlo de una forma pues mucho más sistemática, ¿no? Es decir, cuando hablábamos con los clientes nos dábamos cuenta que los planes de cloud estaban diseñados pues en general con muy buenas intenciones, con mucha pizarra, con mucho whiteboard, con ciertas asunciones sobre los activos que había en la casa, con mucho optimismo respecto a las capacidades de hacer refactoring y de reaprovechar arquitecturas, y que quizá faltaba una aproximación un poco más científica, ¿no? a la modernización. Entonces, enseguida empezamos a ver qué tipo de tecnologías nos podían acompañar en este viaje. Identificamos a Cast como uno de los proveedores líderes en este segmento, ¿no? No es la única pieza que nosotros usamos en el modelo de transformación de aplicaciones a la nube. En general, intentamos apoyarnos en herramientas que nos permitan automatizar todo ese tipo de componentes, de procesos, ¿no? Veréis cómo utilizamos Cast para toda la fase de definición de estratégica y de discovery, pero luego utilizamos otra serie de tecnologías que nos permiten automatizar parte de los procesos y estamos continuamente explorando qué tipo de compañías nos pueden aportar valor y, por supuesto, al final aportaros valor a vosotros, a los clientes en este movimiento. Porque al final yo creo que lo que tratamos, y lo veréis a lo largo del día de hoy, es evitar las sorpresas en medio de los proyectos, ¿no? Es decir, nada peor que hacer unas asunciones sobre mi capacidad de refactoring y luego encontrarme en el momento del desarrollo que la aplicación no va a escalar, que no rinde, o asumir una serie de costes o intentar pensar que esto vamos a ser capaz de hacerlo en una serie de meses y empezar a ver que los sprints se dilatan, que el desarrollo no termina. Es decir, nos parece muy importante invertir en ese proceso para poder, de alguna manera, tener un viaje, un proceso de modernización mucho más predecible y mucho más controlado, ¿no? Y por último, para todos aquellos que quizá tenéis una aproximación más agresiva en el mundo del lift and shift, o sea, como muy volcados a coger velocidad y un enfoque a lo mejor más basado en la eliminación de data centers o la construcción de data centers, solo deciros que a nosotros nos parece clave acompañar ese movimiento en todo caso de un proceso de optimización, ¿no? Es decir, vale, a lo mejor mi prioridad, y lo estamos viendo en muchos clientes, es en este momento moverme a la nube y moverme lo más rápido posible, con lo cual tengo una estrategia muy basada en infraestructura. Bueno, puede tener sentido, pero nosotros queremos que eso hay que acompañarlo siempre de un proceso de modernización que de alguna manera optimice permanentemente el coste de ese movimiento, ¿no? Es decir, hacer lift and shift sin tener un plan B en cuanto a una vez que descubrimos cómo se comportan esas aplicaciones en la nube nos parece complejo, porque realmente nos podemos encontrar, como pasa en muchos casos, que los costes se nos disparan o que los rendimientos no son adecuados, ¿no? Y sin más, no me enrollo más, le paso la palabra a Nacho Cabrera, que nos va a hablar un poquito de Cast. Muchas gracias, Joaquín. Aprovecho, aunque ya lo han hecho mis compañeros de SoftwareOne, para presentarme. Soy Ignacio Cabrera, director de Cast para Iberia y LATAM. Y aunque algunos de los asistentes a lo mejor ya nos conocéis, sí dar unas cuantas palabras de qué hace Cast. Desde Cast, como pioneros en el mundo del software intelligence, el objetivo que tenemos, el mantra, es proporcionar tecnología que aporte luz al estado de salud del portfolio de software de las empresas. Y esto lo hacemos aportando información objetiva en un proceso en el que a veces impera la subjetividad. Hablamos aquí de tecnología que nos ayude a analizar la criticidad de las aplicaciones y su impacto sobre el negocio, que analice el código de las aplicaciones para detectar riesgos potenciales y posibles aceleradores en el movimiento a la cloud, y que también nos ayude a estimar el esfuerzo requerido para mitigar los riesgos detectados. Mencionar, además, la seguridad y los problemas potenciales en cuanto a propiedad intelectual del uso del open source, en lo que también ayudamos. Y también, muy importante, que nos ayude a segmentar el portfolio en función de la facilidad de la migración a la nube y su modernización.
Y esta modernización, como bien mencionaba Joaquín, es una de las claves en una alianza como la que tenemos con SoftwareOne. Sabemos que el verdadero valor de la nube, ya lo mencionabas bien, Joaquín, se desbloquea una vez que se produce ese viaje a la modernización. Esto nos abre el uso de servicios PaaS, Database as a Service, etcétera, que escalan de una manera exponencial el valor que obtenemos de la cloud. Y en ese viaje hacia el valor que plantea SoftwareOne a los clientes, Cast aporta su tecnología para hacerlo más rápido y con mucho menos riesgo. Y es por esto por lo que estamos muy ilusionados con esta alianza que busca facilitar a nuestros clientes este movimiento al verdadero valor de la nube a través del conocimiento de expertos de referencia como el equipo de SoftwareOne, apoyado por la tecnología de Cast. Muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros. Si os parece, entonces le damos paso a Alejandro, que nos va a contar un poquito más en detalle en qué consiste este servicio, este proceso de modernización que hacemos en SoftwareOne, y luego Rafa nos enseñará un poquito más en detalle las capacidades de Cast. Ok, perfecto, Joaquín, muchas gracias. Como nos lo contaba Joaquín ahora y también hacía mención de su Ignacio, cuando hablamos de ese journey a la nube, de cómo llevar nuestras aplicaciones a la nube, que es donde en verdad sacamos el potencial de nuestras aplicaciones, tenemos diferentes caminos, tenemos diferentes formas en las que podemos llevar las aplicaciones a la nube. Son las famosísimas Rs que manejan los diferentes hiperescalers, los diferentes proveedores de nube, donde hay unos procesos que, dependiendo de la estrategia que yo seleccione, el movimiento de mi aplicación a la nube va a ser más fácil en cuestión de los cambios, de los ajustes, de las modificaciones que tenga que hacer dentro de mi aplicación, pero también puede que los resultados al moverme a la nube no sean los resultados que estamos esperando dentro de ese proceso de modernización, tanto en ahorro en costos como en los beneficios que esperamos obtener en cada una de estas modificaciones, en cada uno de estos casos. Entonces, para eso, digamos que tenemos cuatro caminos, por lo menos nosotros planteamos un modelo de 4 caminos. Algunos hablan de 5, algunos hablan de 7, ¿cierto? Nosotros estamos hablando en nuestra práctica de un modelo de 4 caminos, que es donde queremos las aplicaciones y moverlas a la nube sin necesidad de hacer una eliminación de aplicaciones, ¿cierto? Sí, o sin necesidad de hacer una recompra de aplicaciones, sino son las aplicaciones que tenemos existentes. El primero que hablamos es el recoz, es cuando movemos una aplicación y hacemos un proceso de lift and shift. Normalmente es un proceso rápido, es un proceso que no toma mucho tiempo, casi que es la misma aplicación. La estoy moviendo a los servidores en nube y lo que estoy ganando es en un tema de elasticidad, pero en algunos de los casos se ha mostrado que la práctica no es suficiente, que no se obtiene un beneficio económico esperado por las organizaciones. Tenemos un segundo modelo que es un replatform y es como cambio de plataforma en mi aplicación. Al cambiar la plataforma en mi aplicación, puedo empezar a utilizar algunos elementos de plataformas como servicios, o puedo tener un tema de contenerizar mi aplicación y poder utilizar contenedores on-premise y con cierta elasticidad en nube, que ahí empiezo a tener unos beneficios no solamente en elasticidad, sino que también tengo beneficios en portabilidad y también tengo beneficios en algunos elementos de seguridad y en algunos elementos de resiliencia, porque puedo replicar más fácil mis aplicaciones cuando lo estoy haciendo en temas como replatform. Cuando hablo de un refactor, también se trata de moverlo a una plataforma como servicio. ¿Qué pasa? Que tengo que hacer una inversión más en la aplicación, de pronto tengo que resolver algunos problemas de deuda técnica, de malas prácticas que tengo dentro del desarrollo de mis aplicaciones, dentro del código de mis aplicaciones. Al tener esas malas prácticas en mis aplicaciones, lo que me hacen es que no me hacen un uso eficiente de los recursos en nube. Entonces empiezan a consumir más de los elementos que teníamos presupuestados, más de la capacidad que teníamos presupuestado, pero es porque tenemos algunos procesos donde no se está haciendo una buena liberación de memoria, o porque no están haciendo un uso efectivo de CPU, o porque no están haciendo un uso correcto del almacenamiento. Entonces, en estos procesos donde identificamos ese tipo de prácticas, normalmente sugerimos solucionar esos problemas donde no se está haciendo buen uso de los objetos ya cuando estoy implementando la aplicación, de modo que cuando la mueva a la nube, es que tenga unos niveles de consumo apropiados. Y por último, tenemos un elemento que es cuando ya la aplicación tiene un grado de obsolescencia alto, que tiene una deuda técnica alta y que es difícil cubrir ese grado de obsolescencia o esa deuda técnica, y en muchos de los casos, o en algunos de los casos, la recomendación es reconstruir esa aplicación.
Para nosotros determinar cuál es el mejor camino, cuál de estos caminos tomar, hemos creado una práctica que se llama un advisory de modernización de aplicaciones. Digamos que durante esta práctica ha venido trabajando durante mucho tiempo nuestro equipo de Innovation and Technology, mirando metodologías, mirando herramientas, y hemos sacado lo mejor de lo que hemos podido encontrar en el mercado, creando nuestras propias herramientas, aprovechando herramientas como Cast Highlight, que nos parece una de las mejores herramientas en el mercado para hacer este tipo de análisis. Y con este proceso de advisor es donde damos una recomendación de qué es el mejor camino a plantear. Dentro de este advisory siempre tenemos algo en la cabeza, y es que yo tengo los diferentes modelos en los que puedo moverme a la nube, estoy on-premise y quiero moverme aplicaciones a la nube, pero buscamos siempre que sea una visión costo eficiente, tratando siempre de priorizar modelos de replatform, modelos de refactor, que es más fácil de hacer esos movimientos, que tengo que intervenir de forma menor las aplicaciones, ¿cierto? Y una vez que tengo la aplicación en nube, que estoy teniendo unos ahorros en cuanto al consumo que estoy teniendo en nube, que estoy obteniendo unas ventajas competitivas con mi aplicación al llevarme a nube, voy haciendo y voy empezando desarrollando nuevas funcionalidades en un modelo nativo para nube, voy reconstruyendo mi aplicación en un modelo nativo para la nube, y esto lo que va haciendo es que voy agregando nuevas funcionalidades acá, y poco a poco las funcionalidades que tengo antiguas en mi aplicación las voy llevando también a este modelo nativo a la nube. A la final se vuelve un proceso de rebuild, pero es un proceso que lo voy haciendo por medio de victorias tempranas, que lo voy haciendo por medio de mínimos productos viables, donde primero me muevo a la nube, empiezo a obtener beneficios de la nube y luego voy reconstruyendo la aplicación para poder hacer esto. Digamos que este es el camino que nos gusta, este es el camino recomendado. Como les decía, en algunos casos tenemos que pasar directamente a un rebuild, la aplicación ya tiene un grado de obsolescencia muy alto y es difícil poder reutilizar lo que tenemos ahí para construirlo, pero siempre y cuando lo podamos reutilizar, digamos que esta es la práctica que preferimos. Hacer primero un modelo rápido de irnos a la nube, donde empiezo a tener unos ahorros, donde empiezo a tener unas ventajas, y posteriormente voy haciendo una modernización poco a poco de lo que tengo dentro de mi aplicación. Aquí, para hacer eso, entonces, les había dicho que teníamos un proceso de advisory. Nuestro proceso de advisory, digamos que a grosso modo es lo que se trata de resumir en este slide. Tenemos tres etapas principales. Una etapa principal es un discovery, donde revisamos qué es lo que tienen las aplicaciones, revisamos cómo están construidas, revisamos cuáles son, qué es lo que se quiere lograr y cuáles son las necesidades y los dolores que se tienen con esas aplicaciones en que están involucradas dentro del proceso de advisory. Posteriormente hacemos un assessment, que es donde empezamos a sacar unas definiciones, empezamos a mirar unas brechas que hay entre donde estamos y a donde se quiere llegar, ¿cierto? Y por último hacemos un alignment, que es donde empezamos a definir unas arquitecturas de referencia para poder solucionar esos problemas, cubrir esas necesidades que tiene el negocio para poder llevar la aplicación, y montamos un caso de negocio, que esto es un elemento muy importante porque nos permite ver con un ejercicio de retorno de inversión que el mover la aplicación a la nube nos va a tener las ventajas que estamos esperando. Entrando puntualmente a revisar cada una de las etapas que tenemos dentro de nuestro advisory, lo primero que hacemos es un rationalization analysis. Dentro de este rationalization analysis, lo que hacemos es que revisamos las aplicaciones. Aquí tenemos un uso muy intensivo de Cast Highlight, y lo que pretendemos determinar es cómo es el estado de salud de las aplicaciones, cómo están construidas, cómo está su código fuente, qué tan buenas prácticas de desarrollo están utilizando, qué tanto acoplamiento hay entre componentes, qué tanta dependencia hay de esa aplicación con otros elementos que hacen parte del entorno organizacional, y qué tan fácil es poder resolver esas integraciones que hay con esas aplicaciones. Y lo comparamos contra un elemento que se llama el impacto que tiene esa aplicación para el negocio. Eso es una primera visión que sacamos del ejercicio que estamos sacando. A partir de esto, Cal nos empieza a sacar un conjunto de recomendaciones de qué es lo que deberíamos de hacer, pero adicional a eso, habilitamos o buscamos otros elementos que nos parece muy importante incluir dentro de este análisis, y es que en muchos de los casos nuestras aplicaciones utilizan componentes de terceros, y esos componentes de terceros nos están agregando vulnerabilidades y nos están agregando riesgos dentro de la aplicación. Entonces, en esta primera etapa lo que tratamos es de sacar un escaneo, unos rayos X
de cómo está la aplicación. A partir de esos rayos X tenemos un primer insumo. Luego lo que estamos haciendo es, venimos y hacemos una application discovery. En este caso lo que tratamos de revisar es la aplicación con respecto a los 5 pilares de nube, cómo está actualmente y cuál es el estado esperado. Esos 5 pilares de nube, que es una práctica utilizada ya normalmente en la industria, lo que hace es que nos mira cómo está actualmente la aplicación con respecto a temas de disponibilidad, con respecto a temas de seguridad, con respecto a temas de excelencia operacional, con respecto a la excelencia en performance y con respecto a la optimización de costos. Y lo que miramos es cómo está actualmente, que es esta gráfica que les estoy mostrando, que es en un rosado, en un rojo más claro, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos que tiene la compañía para esta aplicación con respecto a estos 5 pilares. Esto que me está dando, esto lo que me está dando es un análisis de brechas, o me está diciendo, ojo, tenemos una brecha muy grande en la optimización de costos y tenemos que generar estrategias, no solamente mover la aplicación a la nube, sino como al mover la aplicación en nube, podemos generar unas estrategias que me permitan hacer una optimización de costos, que me permitan mejorar la disponibilidad, me permitan mejorar la eficiencia en performance. Eso lo hacemos cuando hacemos el análisis con el Well Architecture Framework. Aquí utilizamos una herramienta construida por nuestro equipo de Innovation and Technology. Esto es una práctica, el Well Architecture Framework es una práctica que han venido adoptando también todos los proveedores de nube. Y nosotros lo que hicimos fue que, a partir del framework que está construido, construimos nuestras propias preguntas, nuestro propio análisis a partir de la experiencia que tenemos en este tipo de procesos de modernización de aplicaciones. Posteriormente, lo que hacemos es el análisis estratégico. En el análisis estratégico lo que decimos, ve, de acuerdo a los resultados que nos dio Casa y de acuerdo al resultado que nos dio nuestra herramienta de Well Architecture Framework, cruzamos los dos resultados, lo tenemos también dentro de nuestra herramienta de Well Architecture Framework, y nos dice, ve, la mejor estrategia para esta aplicación puntual es que deberíamos de hacer un refactor. Al hacer un refactor vas a cubrir un 91% de las necesidades que manifestaste al diligenciar el Well Architecture Framework, ¿cierto? Y teniendo en cuenta los resultados que nos está entregando CAS para esto, y también lo que va a hacer es que nos va a sugerir unas arquitecturas de referencia. Ojo, en este punto estamos partiendo de unas arquitecturas de referencia que posteriormente pueden ser detalladas en una etapa ya donde esté más avanzado el proceso de delivery. Pero lo que nos están diciendo es arquitecturas de referencia es que si yo utilizo la arquitectura de referencia 4, estoy cubriendo en un 86%, estoy cubriendo en un 83%, estoy cubriendo en un 5% cada una de las necesidades. Entonces esto fácilmente me alinea con una arquitectura, ojo, esto es un proceso rápido, ¿cierto? Eso no toma mucho tiempo poder definir esto, ya tenemos unos modelos preconstruidos que nos facilitan hacer esto. Y lo que hace es que me dice, tenemos una arquitectura que está resolviendo, que se está alineando en un 86% con tus necesidades. Una vez que tenemos la arquitectura de referencia, lo que hacemos es que nos presentamos la arquitectura de referencia, ¿cierto? Son como los modelos que ya están construidos con su arquitectura de referencia. Y por último, lo que miramos es un tema de caso de negocio. Cómo yo, al mover esa aplicación a la nube, ¿cierto?, voy a obtener un retorno de inversión, ¿cierto? Eso también lo incluye en nuestro análisis. Y para eso lo que hacemos es un conjunto de preguntas sobre cuál es el estado actual, cómo es el tema de facturación actual, identificamos elementos donde con esa arquitectura que vamos a implementar se pueden optimizar, y al final lo que nos entrega es cuáles son las inversiones que tenemos que hacer inicialmente, cómo esas inversiones a partir del tiempo se van recuperando y cómo voy teniendo una disminución de los costos a partir de esa inversión inicial, hasta que al final obtengo un caso de negocio que nos permite ir con cierta confianza a hacer ese proceso de modernización a la nube, de acuerdo a la estrategia y a la arquitectura de referencia planteada. Ahora, ¿qué pasa con esas aplicaciones donde no puedo hacer ese paso de replatform o refactor, que directamente tengo que hacer un rebuild? Ahí también tenemos una estrategia orientada a hacer una migración por mínimos productos viables, y lo que estamos utilizando es un patrón conocido en la industria como se llama el patrón de estrangulación de aplicaciones, donde yo tengo un sistema legado, un monolito que tiene muchas funcionalidades, esas funcionalidades están acopladas, están interrelacionadas entre sí, pero yo tengo que empezar a sacar funcionalidad por funcionalidad
¿cierto? Para poder ir haciendo una migración paulatina de esta aplicación. Pues en un modelo donde tengo muchas funcionalidades, saco la funcionalidad A, luego saco la funcionalidad B y voy paso a paso sacando funcionalidades, de modo que puedo ir activando el sistema moderno y parte de la funcionalidad la presto desde el sistema nuevo, y otra parte de las funcionalidades las voy prestando desde el sistema legal. Aquí lo saco en un modelo organizado donde mis nuevas funcionalidades ya tienen baja acoplación y para poder conservar la dependencia que tengo contra el sistema legado, se define un elemento que es un elemento de integración que se llama un anti-corruption layer. Eso es un elemento conocido dentro de la práctica de Domain Driver Design, que lo que me permite es, entre estas dos aplicaciones, continuar con una comunicación, con una integración entre un nuevo sistema moderno y un sistema legado para poder ir migrando paso a paso por medio de mínimos productos viables la aplicación, de modo que voy viendo cómo va quedando mi aplicación moderna, voy apagando el sistema legado poco a poco. Aquí uno de los elementos claves cuando implemento esta práctica es cómo separo estos dominios, cómo digo que A es un dominio independiente y voy a migrar primero A y luego voy a migrar B y luego voy a migrar C. Ese es el elemento clave cuando voy a hacer esta estrangulación de aplicaciones, cuando quiero estrangular el monolito. Y para poder hacer ese modelo nos apoyamos de herramientas como Imagine, ¿cierto? Primero hacemos un Design Thinking, que a partir del Design Thinking tenemos una idea de cuáles son los dominios, de cuáles son los elementos que yo debería tener separados, cuáles son cada uno de los elementos de negocio que yo debería tener separado, pero posteriormente hacemos un análisis con Imagine, nos apoyamos en tecnologías como Imagine, que lo que me permite ver es cuál es la interrelación que tengo entre los diferentes objetos, entre las diferentes clases que están en mi aplicación y a partir de eso poder definir una estrategia y poder definir cuáles son los elementos que tengo que tener en esa capa de mediación, en ese anti-corruption layer que les contaba ahorita, para poder conservar la conectividad, la interoperabilidad en el sistema que estoy construyendo nuevo y en el sistema que estoy construyendo legado. Bueno, aquí le voy a dar paso a mi compañero Rafael para que Rafael nos cuente más en detalle cómo CAS nos ayuda con este tipo de implementaciones. Muy bien. Tienes que pasarme el control, creo, para que yo pueda compartir mi pantalla, ¿no? Vale. Gracias. Decidme si estáis viéndola ya. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve demostración de los dos productos que ha mencionado Alejo durante su presentación. Vamos a empezar con Cash Highlight, que es el producto que nos facilitará dos grandes objetivos. El primero, poder plantear una estrategia de migración al cloud basándose en los datos obtenidos del análisis de aplicaciones. Y segundo, facilitar la labor del equipo técnico del proyecto cuando estamos hablando de la ejecución de la migración propiamente dicha. Cash Highlight es un producto que permite analizar en muy poco tiempo, estamos hablando de analizar decenas de aplicaciones en cuestión de días o cientos en cuestión de semanas, de una forma rápida y sencilla. Este análisis se basa en dos aspectos fundamentales, lo que es el análisis del código fuente de las aplicaciones junto con sus dependencias, ¿de acuerdo? Pero también se considera información de contexto de las aplicaciones de relevancia para lo que es su migración al cloud, pero que no puede deducirse de un análisis del código. ¿De acuerdo? Bueno, estoy conectado a un portal de demostración. En este caso estamos aquí en la página principal, la página de inicio, y vemos que se han analizado un total de 211 aplicaciones. Y aquí aparece el valor medio para estas 211 aplicaciones de los tres indicadores más importantes que proporciona Cash Highlight. En el centro, el más importante en el contexto de lo que estamos hablando, el indicador Cloud Ready, que se refiere a la facilidad que tienen las aplicaciones de acuerdo a cómo están desarrolladas para su migración a servicios cloud más allá de ellas. Estamos hablando
de hacer una evaluación de la idoneidad de las aplicaciones respecto a su migración a servicios PaaS, containers, database as a service, respecto a aplicaciones serverless, pues a servicios function as a service, etc. Pero complementariamente, en este mismo análisis se proporciona dos conjuntos de medidas más. Unas, las que en inglés llamamos salud del software, que se refieren a aspectos de su resiliencia, mantenibilidad o complejidad técnica. Y otro, lo que se refiere a los riesgos de seguridad, licenciamiento y obsolescencia del software open source utilizado por las aplicaciones en forma de librerías o de framework. Otro indicador importante que también proporciona Highlight es este que llamamos Business Impact, que se refiere a la criticidad o a la importancia que cada aplicación tiene para el negocio del cliente y que se obtiene, se calcula a partir de las respuestas dadas a un cuestionario con 9 preguntas y que al final lo que permiten es proporcionar para cada aplicación un indicador que cuanto mayor es su valor, más crítica, más importante es la aplicación para el negocio del cliente. A partir de estos indicadores y otros cuantos que proporcionamos, implementamos un conjunto de cuadros de mando que dependiendo del caso de uso de Highlight, pues tienen mayor o menor importancia. En este caso os voy a enseñar brevemente uno que llamamos Cloud Ready, que es el que se utiliza para facilitar, como he dicho al principio, la definición de una estrategia de migración al cloud, para plantear un roadmap, segmentar el portfolio en distintos grupos de aplicaciones, definir prioridades, etc. Y, por ejemplo, este cuadro de mando que, como veis, ofrece distintas opciones, lo primero que hace es mostrarte lo que llamamos el portfolio de Devices for Cloud. Es decir, a partir del resultado del análisis, Highlight ya realiza una propuesta de segmentación del portfolio para considerar las distintas acciones o posibilidades o alternativas de migración al cloud que presentan las aplicaciones. Y como veis aquí, por ejemplo, en este caso hablamos de las famosas 5 R's, Rehost, Refactor, Rearchitect, Rebuild, Retire. ¿De acuerdo? Por supuesto, esta primera distribución que hace por defecto y de forma automática CAS Highlight se puede ajustar de forma más fina por parte, en este caso, del equipo de Software One, si de acuerdo al contexto que Software One conoce del cliente acerca de su estrategia, pues considera que respecto a alguna de las propuestas realizadas por Highlight, pues conviene modificarla. Lo importante es que una vez analizado el portfolio, y como he dicho, esto es cuestión de días, de forma automática ya se plantea una estrategia de partida, que por supuesto se puede afinar más. En cambio, si lo que queremos es ver más detalles técnicos de las aplicaciones que necesitará el equipo del proyecto, pues por ejemplo, para estimar esfuerzos, para definir planes de proyecto para cada una de ellas respecto a las distintas acciones que necesitan y que ya ha presentado Alejo, Highlight ofrece también información más de detalle, más técnica. Ahora estoy conectándome a los datos de una única aplicación, Blue Sky, donde podemos ver, por un lado, el valor de los distintos indicadores que se han obtenido del análisis. Aquí vemos el Cloud Ready, el más importante en este contexto, el de Business Impact, por ejemplo. Pero si nos centramos en la parte de migración al cloud, en Cloud Ready, vemos que esta aplicación tiene un indicador de Cloud Ready de 57,5. Por cierto, estos indicadores van todos de 0 a 100, que proviene de la media aritmética de dos indicadores de detalle. Uno, el que se deriva de cierto cuestionario con información de contexto de relevancia para la migración al cloud, pero que no puede deducirse del análisis del código de las aplicaciones. Aquí vemos las preguntas que tiene este cuestionario con las respuestas que se han dado para esta aplicación, indicando con este código de colores si la respuesta dada contribuye positiva o negativamente al valor del indicador. Y el otro elemento proviene del resultado del análisis del código fuente, donde podemos ver
la lista de patrones que se han buscado en el código fuente, que son de dos tipos. Los que aquí aparecen, digamos, marcados en color rojo, son impedimentos técnicos, obstáculos que presenta la aplicación ante su posible migración a servicios PaaS, a containers, etcétera, y que deben revisarse y, en su caso, resolverse. Los que aparecen marcados con color verde son precisamente lo contrario, son técnicas o tecnologías en las que se basa actualmente la aplicación que facilitarían su migración a este tipo de servicios cloud más avanzados. ¿De acuerdo? Para cada caso proporcionamos, voy a ordenar aquí por esta columna, proporcionamos, en el caso de los impedimentos, el número total de veces que han aparecido en el código. Por ejemplo, este que dice Using Components ha aparecido 32 veces en el código de la aplicación. Y si hacemos clic en este número, podemos ver la relación de componentes de la aplicación, en este caso, clases C#, donde se ha localizado el impedimento. Si queremos entender mejor a qué se refiere este impedimento técnico, cada uno de los patrones aquí evaluados, veis, tiene un interrogante donde, haciendo clic, se accede a documentación de detalle acerca de este aspecto. Para profundizar en él, entender a qué se refiere ese obstáculo, ¿de acuerdo? Considerar el caso de migración a servicios PaaS en general o la posibilidad de containerización, es decir, este impedimento, cómo impacta en el caso de una containerización y qué debería hacerse para subsanar el problema. Añadimos referencias externas que profundizan en el aspecto técnico e indicamos qué es lo que hemos buscado en el código fuente para determinar que el obstáculo se ha encontrado. En aquellos casos de impedimentos técnicos, que como he dicho son cosas que sobre las que actuar a través de una refactorización, proporcionamos también una estimación del esfuerzo que sería necesario para esa refactorización, de forma tal que el equipo del proyecto al final pueda realizar una estimación del esfuerzo necesario para la migración al cloud de la aplicación con el mayor detalle posible. ¿De acuerdo? Esta lista de patrones que se presentan aquí se evalúan de forma general respecto a la migración a servicios PaaS. Cuando se trata únicamente de la containerización, si es que se está considerando esta posibilidad, también se muestra información equivalente con un conjunto más reducido de impedimentos, digamos, o de patrones con impacto en la posible containerización. Además, respecto a los 4 principales proveedores de servicios cloud actualmente en el mercado, es decir, AWS, Amazon, Azure, Google e IBM, proporcionamos recomendaciones sobre servicios cloud específicos de estos principales proveedores de cloud, sobre los que podría desplegarse la aplicación de acuerdo a sus características técnicas. Y en este caso, por ejemplo, pues la aplicación está desarrollada en C# y se propone que toda esta parte de la aplicación se migre en el caso de Azure, a Azure App Service. La aplicación está utilizando una base de datos Microsoft SQL Server, on-premise, digamos. Esta podría migrarse al servicio de Azure SQL Database. Y además se ha visto que la aplicación trabaja con archivos en disco, además de con una base de datos relacional. Bueno, esta funcionalidad de manejo de archivos en disco podría desplegarse sobre Azure Store. Como veis, al final aquí se proporciona información técnica de detalle que facilita en esta parte del uso de Highlight el trabajo del equipo del proyecto que tiene que ejecutar la migración. Bueno, respecto al otro producto que ha mencionado Alejo, este es Cast Imaging, un producto distinto a Cast Highlight que realiza un análisis mucho más profundo, que llamamos en inglés de resonancia magnética,
que se refiere a descubrir la arquitectura actual, la arquitectura real de sistemas complejos, multicapa, multitecnología, que requieren de una modernización de su arquitectura. Por ejemplo, para respaldar, apoyar lo que ha presentado Alejo respecto a la modernización de monolitos. ¿De acuerdo? Voy a conectarme a este portal de demo donde vemos un conjunto de aplicaciones que han sido analizadas con Cast Imaging. Si, por ejemplo, elijo una de ellas, vemos esta aplicación se llama Hades. Es una aplicación bastante grande porque tiene 1.200.000 líneas de código. Y lo que hace Cast Imaging, como veis, es representar de forma visual e interactiva lo que es la arquitectura real actual de la aplicación con distintos niveles de detalle. Aquí vemos uno de estos niveles de detalle donde, como veis, se representa la aplicación estructurada en distintos nodos, donde, por ejemplo, aquí arriba vemos que está lo que es la interfase de usuario. Aquí abajo vemos el mundo de los datos, ¿no? Aquí yo ya puedo, sin tener que profundizar mucho más, empezar ya, si no conocía la aplicación previamente, pues a entenderla un poco más. Y, por ejemplo, veo que hay un frontal web, porque veo aquí dos componentes que claramente hablan de Web Presentation, Web Coordinator, pero veo aquí Terminal Presentation. Quizás esta aplicación tiene un cliente pesado para acceder a la lógica que ofrece. Y también veo que está exponiendo un API, quizás para que otras aplicaciones se comuniquen con ellas. Como veis, de un vistazo estoy viendo ya las tres interfaces que ofrece la aplicación al mundo exterior. Un frontal web, un cliente rico, cliente pesado y un API. ¿De acuerdo? Esta es una aplicación, si profundizamos un poco más en el detalle técnico que se muestra, y tenemos este diagrama, por cierto, sobre el que podemos hacer zoom para entender mejor las cosas. Lo importante es que aquí podemos ver en esta leyenda de a la derecha el tipo de aplicaciones que es capaz de analizar Cast Imaging. Y como he dicho al principio, aplicaciones complejas, multicapa, multitecnología, end-to-end. Y aquí vemos, por ejemplo, que esta aplicación, parte de ella corre, se ejecuta en un mainframe de IBM, porque veo objetos de COBOL o de CIGS, gestor de transacciones, veo también JCLs, procesos batch, veo que la aplicación debe tener cierto tiempo ya porque está usando una base de datos jerárquica de IBM, pero veo también que tiene una capa Java, porque veo aquí objetos de tipo Java, ¿no? Y un frontal web, como ya había deducido, utilizando JSPs, JavaScript. Veo también que quizás la interfase web se está modernizando, porque veo aquí una librería JavaScript React típicamente usada en fronts web modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden analizar end-to-end este tipo de sistemas multitecnología múltiple. Voy a cambiar a una aplicación no tan grande para poder ver mejor algunos aspectos importantes. Esta aplicación que veis aquí es una aplicación más pequeña de 70.000 líneas de código donde veo que sobre todo está basada en tecnología.NET. Veo aquí pues SQL Server, objetos de SQL Server. Veo que el frontal es un frontal web basado en ASPX, ¿de acuerdo? Y fijaros que lo que realiza Cast Imaging es un análisis holístico considerando no solo los componentes de código fuente que aparecen aquí representados, sino también los objetos de base de datos, porque la estructura de la base de datos también se incorpora al análisis. Y vemos aquí pues, que hay tablas SQL, también hay algunas vistas, en el caso de tablas hay 22, pero veo también que se están usando procedimientos almacenados con cierta intensidad, porque vemos que hay 193, etc. Vemos que aquí la lógica de negocio debe estar fundamentalmente, o parte de ella, en código C#. También debe haber cierta lógica de negocio en los procedimientos almacenados. Veo que se ha implementado una capa DAO, es decir,
un conjunto de componentes para probablemente centralizar los accesos a los datos a través de componentes de esta capa. DAO significa Data Access Objects. Sin embargo, veo aquí que hay algunos 3 casos donde se está accediendo directamente desde la lógica de negocio, desde la clase C# a tablas, sin pasar por componentes de la capa DAO y ni siquiera usar vistas o procedimientos almacenados. Si quiero investigar estos casos, porque quizás quiera eliminarlos si quiero empezar a desacoplar o migrar partes de la aplicación a otros entornos, quizás deba conocer estos casos, estas excepciones aparentes a esta norma en detalle. Así es que hago doble clic en esta relación y veo que, bueno, el problema no es muy grande porque se trata únicamente de una clase que está accediendo directamente a 3 tablas: Recipes, Private Message e Events. Si, por ejemplo, no conozco bien el modelo de datos y quiero investigar un poco más, puedo ver la definición de la tabla Events, que aparece aquí. El Graph Table con su encolumnado, sus claves, etc. Puedo también profundizar en alguna de las relaciones. Es decir, vamos a ver, haciendo clic en la relación, y veo que aquí hay un método CalendarSParam de la clase CalendarSProvider que accede a la tabla Private Message. Haciendo clic aquí, he hecho zoom de nuevo y ya solo me estoy centrando en cómo el método accede a la tabla. Si hago doble clic en la relación, lo que veo es resaltado en el código fuente de esa clase la sentencia del método CalendarSparam que produce o realiza el acceso a las tablas que hemos visto. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es desacoplar funcionalidades de la aplicación, podría, por ejemplo, ver otro tipo de vistas. Las que he visto hasta ahora se refieren a la aplicación completa, ¿de acuerdo? Con distintos niveles de detalle, como habéis visto. Pero, por ejemplo, podemos usar lo que llamamos los Data Call Graphs. Cuando seleccionamos esta opción de Data Call Graphs, se nos presenta la lista de tablas de la aplicación. Si elijo una de ellas, por ejemplo, la tabla Events, a continuación se muestra una representación de únicamente aquellos objetos de la aplicación que de forma directa o indirecta acceden a la tabla Events. Y esta representación se hace con distintos niveles de detalle. Aquí está un cierto nivel más conceptual, pero puedo ir haciendo doble clic para ir haciendo zoom e ir profundizando más en el detalle, hasta llegar a la vista que llamamos de objetos, donde aparece el detalle de todos los objetos de la aplicación que de forma directa o indirecta acceden a la tabla Events que aparece aquí. Y veo que todo comienza por ciertos ASPX, componentes del frontal web, ¿de acuerdo? Que están aquí. Y el conjunto, el detalle de todos los componentes. Si yo, por ejemplo, quiero desacoplar funcionalidades partiendo de los datos, ya puedo saber, respecto a esta tabla, por dónde puedo meter la tijera para migrar estos componentes al cloud. Y la granularidad del detalle que se ofrece es muy grande, como veis aquí en la leyenda, porque no solo se representan clases C#, sino también métodos y propiedades. Este inventario de componentes lo puedo exportar a Excel, por ejemplo, para luego trabajar con esa lista de componentes por parte del equipo del proyecto de otra forma. No de forma interactiva, como estáis viendo aquí, sino quizás en un formato más estructurado para ir uno por uno revisando todos los componentes y ver si vas a tener que hacer algún cambio. Bueno, podríamos enseñar más cosas de Cast Imaging, no nos da tiempo hoy. Espero que con esta breve demo os hayáis hecho una idea del valor que proporciona. Y ahora cedo la palabra para concluir y pasar a la parte de preguntas, de dudas que hayáis presentado. ¿De acuerdo? Así es que voy a ceder de nuevo el control de la pantalla. Bueno, me quedo yo, por si queréis. Voy a
parar de compartir. Sí, ahora... Sí. Rafa, ahora lanzamos las preguntas y ya vais vosotros manejando las respuestas, ¿vale? Según la persona que consideréis que debe responderla. Bueno, recordaros que podéis seguir lanzando preguntas a través del panel y vamos a ir, tenemos ya unas cuantas, las vamos diciendo. La primera, si actualmente estamos haciendo un proceso de modernización de aplicaciones y quisiéramos acceder al servicio de consultoría que tiene definido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Ok, perfecto. Como les mostramos ahorita, tenemos el proceso de advisory de modernización de aplicaciones donde hacemos un acompañamiento en cuál es la mejor estrategia, en cuál es el camino que se debería seguir para llevar las aplicaciones a la nube. En ese proceso pues tenemos personas que están capacitadas, que tienen todo el nivel consultivo pues para poder acompañarlos durante ese proceso. Y una ventaja grande que tenemos ahí es que en la mayoría de los procesos que hemos ejecutado hemos podido acceder a recursos de los hyperscalers de Amazon, de AWS, perdón, o de Azure, que ellos son los que patrocinan casi la mayoría del proyecto, por no decir todo, creo que en la mayoría de los casos hemos alcanzado todo a cubrir con los recursos que tenemos de los hyperscalers. Entonces, podríamos ofrecer ese servicio donde los acompañamos, estamos siendo su aliado en ese proceso de elegir el camino de la nube y tenemos un patrocinador de ese proceso, ¿cierto? Que normalmente sería el hyperscaler. Perfecto, Alejandro. Otra pregunta, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden analizar con Cache Highlight? Estás en mute, Rafa. Disculpad. No, decía que respondo yo a esta pregunta. Bueno, la cobertura de distintos tipos de tecnologías o aplicaciones que soportan nuestros productos es muy amplia, ¿de acuerdo? Dependiendo de si hablamos de Highlight o de Custom-Imaging, pues son unas u otras. En el caso de Highlight, y si nos estamos refiriendo al análisis para migración al cloud, soportamos actualmente aplicaciones desarrolladas con Java, C#, Visual Basic.net, PHP, Python, JavaScript, TypeScript, COBOL, por cierto, Swift y Kotlin. Si estamos hablando de imaging, la cobertura es muy superior, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, soportamos todo lo que son sistemas más legacy, por ejemplo, los de IBM, sistemas COBOL, RPG, etcétera. Soportamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas Java y .NET, también lo que son el mundo de desarrollo para aplicaciones web, aplicaciones móviles, el mundo de aplicaciones SAP en lo que se refiere a la personalización del producto con código ABAP. Soportamos también sistemas más legacy como Power Builder, Oracle Forms, Siebel, PeopleSoft. Soportamos el mundo del Node.js también, es decir, no vamos ahora a mostrar toda la relación porque estamos hablando de muchos productos, pero llevamos más de 20 años haciendo este tipo de análisis del software y la cobertura tecnológica que proporcionamos es muy amplia, que además está en constante evolución en función de la demanda que recibimos del mercado. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo afecta lo que se tenga en la base de datos en el proceso de modernización? Ok, yo creo que puedo apoyarme en esa pregunta y aquí cuando hacemos el proceso de modernización, no solamente miramos las aplicaciones, también miramos las bases de datos. Tenemos herramientas también que nos hacen un diagnóstico de cómo se tiene que hacer o de las implicaciones que tendría mover esa base de datos a nube o en caso tal de que por temas regulatorios o que por ciertas circunstancias no se esté pensando mover la base de datos a nube, lo que hacemos es que definimos estrategias para una vez movida la aplicación evitar la latencia que se tendría entre nube y on-premise, pero está incluido dentro del proceso ese análisis de las bases de datos. Inclusive tenemos un producto nuevo, un producto recién lanzado que hemos visto que ha sido una necesidad muy marcada en el mercado y es de cómo mover modelos de trabajo, cómo mover cargas de trabajo, cómo mover bases de datos que tenemos
en Oracle, de pronto a unos modelos que son más livianos en cuanto al tema de licenciamiento. Postgres ha sido como una herramienta, una alternativa para librarse de esas capas de licenciamiento cuando se quieren esas bases de datos Oracle, que normalmente tienen unos acuerdos de licenciamiento que son complejos. Pues tenemos una consultoría que está recién montada, ya tenemos un caso de éxito montado sobre esa consultoría, donde proponemos una metodología de cómo llevar cargas o datos que estén en Oracle, cómo llevarlos a Postgres en los diferentes entornos que se hacen. Postgres on-premise, Postgres en nube, con cualquiera de las versiones que se tiene de Postgres en nube. Pues también tenemos un servicio específico para ese tema de movimiento de bases de datos. Perfecto. Otra pregunta. Nos piden que si podemos compartir algún caso de éxito con el uso de estas tecnologías. Sí, en este caso tengo preparado un par de casos que vamos a ver ahora muy brevemente, no tenemos mucho más tiempo. Vamos a comentar uno relativo al uso de Cache Highlight para migración al cloud. En este caso, estábamos hablando de una empresa global que proporcionaba servicios de datos y software para la industria automotriz, ¿de acuerdo? Y que se embarcó en un gran proyecto estratégico de migración masiva de sus aplicaciones al cloud. Y aquí, en este caso, el proyecto total, estábamos hablando de más de 200 productos que representan más de 3.000 aplicaciones y que se están ejecutando en 54 centros de datos. Y se utilizó Highlight para la primera fase de este gran proyecto, que se refería a 134 aplicaciones, como veis, ¿no? En principio, el objetivo del cliente era hacer la migración de estas 134 aplicaciones en 9 meses a servicios PaaS en general. Debido al objetivo tan agresivo que se planteó, pues se decidió el uso de Cache Highlight para acelerar este proyecto. Y porque esta es una de las grandes valores o beneficios que proporciona Highlight, acelerar la migración. Después del análisis con Highlight de estas aplicaciones, se vio que el esfuerzo de refactorización necesario de ellas para adoptar servicios PaaS iba a hacer que el proyecto no pudiera finalizarse en 9 meses. Y el CEO de este cliente cambió el principio, la estrategia inicial, para decidir migrarlas a contenedores, que es menos complejo que migrar a servicios PaaS y que sí que les daba tiempo para cumplir el objetivo que se habían puesto. Al final, el CEO, además, para considerar el uso de Highlight en las siguientes fases de este gran proyecto, lo que hizo fue pedirle a ciertas personas de su equipo que realizaran de forma manual el mismo análisis que realiza Highlight de forma automática para obtener la información necesaria, ¿de acuerdo? Para confirmar que, en efecto, con Highlight pueden ser mucho más eficientes a la hora de ejecutar estos proyectos. Y ahí veis abajo a la derecha, pues la afirmación que hizo el CEO al respecto de que el análisis con Highlight fue tan preciso como la evaluación manual de sus consultores, pero que se pudo realizar en una fracción de ese tiempo. Y el segundo caso de uso que quería compartir con vosotros se refiere ya al uso de Cache Imaging para la modernización de sistemas legacy. En este caso estábamos hablando de una gran empresa del sector seguros, ¿de acuerdo?, donde se consideró la modernización de una de sus aplicaciones core, en este caso de riesgo de crédito, y aquí estamos hablando del análisis de un gran sistema donde había un backend en COBOL junto con 30 aplicaciones satélite en Java, por un total de más de 10 millones de líneas de código. Gracias a este análisis se pudo plantear lo que era el proyecto de modernización, porque se visualizaba la arquitectura real de partida y gracias a ello se podía definir con más facilidad la arquitectura to be y los pasos a llegar para ello. Este proyecto se realizó a través de un partner nuestro y el responsable de este equipo nos confirmó al final del proyecto, comparándolo con
otros proyectos parecidos que tuvieron que ejecutar sin la tecnología de CAST, que el esfuerzo de descubrimiento de la arquitectura y de planteamiento de los pasos a dar para la migración se redujo hasta en un 40%. ¿De acuerdo? Y bueno, no tenemos tiempo para más. Ya os podéis imaginar que tenemos muchos más casos de éxito, pero estos son dos muy representativos del tipo de beneficios que proporcionan estos dos productos que acabamos de ver. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Ya no tenemos más preguntas. Solamente pediros, por favor, que al término del webinar rellenéis una breve encuesta. Y no sé si queréis comentar a alguien algo más. Si no, damos por finalizada la sesión. No, solo dar las gracias a todos por vuestro tiempo hoy y esperamos que haya sido interesante y no dejéis de contactarnos para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Adiós a todos. Gracias.